avanzó en un escenario con todo dado, aunque todo estuviera, que los pasajes estuvieran listos, que los encargados, que todo iba a funcionar, no era así. Y hoy día vamos a hablar de la historia de Felipe, cómo el Espíritu mueve a Felipe y la vida que tenía este hombre y cómo Dios lo vamos viendo, y aunque pareciera que hay retroceso, lo que está sucediendo es avanzando. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede decir que no fue el Espíritu el que lo guió? ¿Quién puede decir? Hechos capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. No va a ser tan largo como los versículos. Vamos a desarrollarlo en 2 o 3 semanas. Pero vamos a leer para poder entender el contexto completo. Hechos 8, del 26 al 40, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, hablando de Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así lo abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Como fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde lo que había leído de Isaías, desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor le bendiga. Puede tomar asiento. Ya sonó. Estamos en un estudio los días jueves y los días domingos. Se está estudiando libros continuos. Estamos aprendiendo de la palabra. Tiene una mirada distinta en estudiar libros completos, porque vamos entendiendo la totalidad lo que el Señor quiere decir. Entonces, al recordar el estudio de la semana pasada, vemos que Felipe es uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia y presentados a los apóstoles. Recuerda que habían ciertos requisitos y tenían que ser hombres llenos del Espíritu, de sabiduría. Era para atender las mesas. Y recordamos que eran laicos. Dijimos, vamos a recordar este término: laicos. No eran pastores, no eran apóstoles, eran laicos. Laicos que habían sido ungidos para atender a la mesa, hombres
no cualquiera, no un hombre que fuera servicial o operador, un hombre lleno del Espíritu, ¿cierto? Con sabiduría. Entonces, Felipe había dejado, lo que fuimos viendo, había dejado la ciudad de Jerusalén porque había comenzado la persecución encabezada por Saulo, y todos los hermanos que estaban en Jerusalén, porque se habían quedado ahí aprendiendo de los apóstoles el mensaje y desde el principio, desde el fundamento, y fueron dispersos. Los que estaban ahí en Jerusalén, como empezaron a matarlos, habían matado a Esteban y empezó una persecución, esta gente se dispersó, no se quedaron en un mismo lugar y dice la palabra en el capítulo 8, versículo 4, que mientras los dispersos salían de Jerusalén a otro destino, anunciaban el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, el escenario hostil para los hermanos no fue un obstáculo para predicar el mensaje de Jesucristo. Aun cuando la situación era compleja, esto llevó a los hermanos a callar, sino que continuaron haciendo lo que el Señor le había mandado. Jesús le había dicho que sería testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así estaba sucediendo. Ya habían salido ahora a Judea y a Samaria, tal como lo había dicho Jesús. Y no, si usted se pone a pensar, cuando viene el bautismo del Espíritu y es formada la iglesia se quedó en Jerusalén y no se empezó a mover. Se empezó a quedar, empezó a aprender, se quedó estancada en ese lugar. Entonces, lo que hace el Espíritu, lo que hace Dios, es poner obstáculos, dificultades, un escenario que a ellos les permitiera tener que salir de la ciudad, o si fuese ahora, de las 4 paredes donde nos encerramos. Eso es lo que hace Dios. Le había dicho que serían testigos en Judea, en Samaria, y estaban en Jerusalén. No salían de ahí. Empezaron a vender sus casas, empezaron a suplir las necesidades, y se empezó a formar una iglesia en Jerusalén. Todos venían acá a Jerusalén. Y lo que quería el Señor era que la palabra se expandiera, que creciera. Y eso no estaba sucediendo. Y Dios permite, su infinita misericordia, porque siempre Dios tiene que pegarle un empujoncito para que podamos avanzar, para que podamos hacer lo que Él nos está mandando. Entonces, Dios permite que venga esta persecución encabezada por Saulo, y los hermanos tienen que ser dispersos. Y se empieza a cumplir la palabra. Ahora estaban en Judea, ahora estaban en Samaria. El mensaje llega a través de Felipe a Samaria. Dijimos que había venido un despertar en Samaria. Ya había venido un despertar en Jerusalén, pero ahora también venía un despertar en Samaria. Había un avivamiento, un despertar del Espíritu en medio de la ciudad. Y habían señales que anunciaban esto. Leímos que había gran gozo en medio de la ciudad, que los endemoniados salían dando, los que tenían espíritu inmundo, salían dando gritos, que los cojos y los paralíticos caminaban, que los falsos maestros eran puestos en evidencia y los nuevos creyentes se bautizaban. Las señales que anunciaban que venía un despertar, que venía un despertar. Cuando nosotros vemos gozo en medio de la congregación, cuando vemos sanidades, cuando vemos milagros acontecer, cuando vemos que la gente se convierte, que se bautiza, ojo, gran testimonio vivo, que Jesucristo, que ha muerto el mundo y ha nacido para Cristo, es una señal de que el Espíritu está moviéndose en medio de la iglesia. Porque ¿quién nos convence de pecado? El Espíritu. Entonces llegan los apóstoles a Jerusalén
y ponen manos sobre los creyentes, porque dice la palabra que el Espíritu aún no había sido descendido sobre ellos, y fue derramado sobre ellos en Jerusalén. Y la misma señal que había en Jerusalén ahora estaba sucediendo en Samaria. Vimos que lo que sucedía en Samaria y lo que había sucedido en Jerusalén tenía un denominador común. Y eso era que estaban unánimes. Eso era lo que estaba en Jerusalén y lo que estaba en Samaria. Dice la Biblia que en Jerusalén estaban unánimes en oraciones y ruegos cuando descendió el Espíritu Santo. Dice que en Samaria estaban unánimes escuchando la palabra de Dios atentamente y viendo la señal que sea Felipe, y descendió el Espíritu Santo. Vimos eso y aprendimos que si ese y el mensaje tenía que llegar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y hoy que estamos en lo último de la tierra, para que pase el mismo avivamiento que estaba en Samaria y que estaba en Jerusalén, lo que tiene que haber en nosotros es estar unánimes. Eso es en el mismo sentido, con el mismo propósito, trabajando en lo mismo. Eso es lo que tiene que haber para que las cosas se vayan repitiendo. Hay que trabajar y poner atención a la palabra del Señor. Y el Espíritu va a ser derramado. El Espíritu va a ser derramado. Entonces, vimos cuáles eran los motivos de que no estuviéramos unánimes. Ellos lo saben. Entonces, saben qué es lo que tiene que haber para que haya un despertar en la iglesia, un avivamiento del Espíritu, un despertar del Espíritu en cada vida. Felipe, estando en Samaria, cuando usted analiza lo que está pasando, lo que está haciendo Felipe, cómo está siendo usado por Dios, es un ministerio exitoso. Gozo en la ciudad. Los de espíritu inmundo se están manifestando, salen dando voces los espíritus. Los enfermos son sanos, la gente se bautiza. Un ministerio exitoso alcanzando la ciudad para quedarse ahí. Bueno, Dios me mandó aquí a Samaria, aquí me quedo yo, porque yo soy el pastor. Lo hubiéramos pensado en este tiempo. Eso es como se piensa. Entonces, se predicaba a multitudes, se convertía a gran cantidad de personas. Pero dice el relato bíblico en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe. Nosotros hemos aprendido en el transcurso del tiempo que Jesús, siendo Dios, después de predicar en el templo en el día, dice que subía al monte de los olivos a tomar fuerzas. Él se apartaba a orar. ¿Qué es lo que es orar? Hablar con Dios. Él necesitaba hablar con Dios, si era Dios. Pero como hombre necesitaba retomar fuerzas. Necesitaba reforzarse. Y Jesús subía al monte de los olivos a cargar fuerzas, a tomar fuerzas, porque al otro día había que seguir. Ministrar, sanar, que cuando Dios va obrando sanidades, cuando van saliendo demonios, cansa, agota. No es algo, pero si usted lo que hace con la mano no se va, no. Hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual. Yo no voy a contar Cecilia. Eso no lo voy a contar eso. Pero cuando hay se reprende demonios, cuando hay oposición, el que está reprendiendo está en una lucha constante. Y también está siendo atrapado. Por tanto, Jesús vivía reprendiendo demonios, que traían los endemoniados, sanaban a los enfermos. Yo escuché a Nicky Cruz
Después de una campaña de un mes, se habían convertido más de 1.500 personas. Habían estado en Uruguay. Y cuando llega de vuelta a Inglaterra, dice que se metió en el cuarto oral y dice que lo atacaron los demonios y tuvo que traer a su esposa y tuvieron que llamar a otra gente para reprender porque lo tenían en el suelo. Por eso que esto no es llegar y poner manos deliberadamente. Dice la Biblia que hay que tener cuidado. Que Noé no ponga mano a la roca, porque se puede encontrar con sorpresa. La Biblia dice que en una ocasión pescaron a uno y dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también conocemos, pero a él no lo conocía nadie, y lo sacaron a golpe para afuera, los demonios. Entonces, Felipe tenía un ministerio exitoso, el ángel del Señor le habla, y Felipe, guiado por el Espíritu, por el ángel, le dice: desciende a la ciudad de Gaza por el camino que va desde Jerusalén hasta Gaza. Jerusalén es la capital de Judea, Gaza está mirando el plano a mano izquierda, a la orilla del mar. Tenía que bajar de Jerusalén a Gaza. Eso es lo que le dice. Un ángel es un espíritu al servicio del Señor, para beneficio nuestro, de los que van a heredar. Entonces, un ángel del Señor, dice la Escritura, vino y le habló a Felipe. El ángel no le dio una explicación y no le dijo: mira, deja el trabajo aquí, va a quedar en manos de fulano, ni después va a volver, nada de eso. Solamente le dio una instrucción: baja por este camino, y ese camino es un camino desierto. Esa es la instrucción que le da el ángel a Felipe. Y mientras preparaba el mensaje y trataba de darle una dirección y buscaba por dónde el Señor me va a guiar, la verdad es que este relato tiene muchas cosas interesantes, de las cuales yo creo que vamos a aprender solamente hoy día dos. Lo primero es, no le dice el ángel a Felipe cuál es el propósito de bajar. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted lo manda en alguna parte, usted siempre pide para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué tengo que hacer? Pero aquí no le dice nada. Le dice: anda, baja por el camino que va a Gaza. Y parecía que fue un retroceso, porque había un gran avance dentro de Samaria, había muchos nuevos cristianos, había que enseñarles, había que discipularlos, más gente se iba a agregar, pero el Espíritu, el ángel del Señor, le dice: desciende. Y dice la palabra que Felipe se puso en pie y partió. No dice que preguntó por qué. ¿Qué es lo que hizo? Obedeció. Me asombró que no pidiera confirmación. Que me lo confirme. ¿Será que tengo que ir para allá? Porque acá la cosa está buena. La cosa está creciendo. Samaria se derramó el Espíritu Santo. Se están convirtiendo estos que son enemigos de los judíos. Se están convirtiendo. No voy a dejar el trabajo. Pero dice la Escritura que no le pidió confirmación, sino que se levantó y bajó. Felipe se levantó y fue. Y esto me recordaba la vida de Abraham. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la ciudad que te voy a dar. Y Abraham tomó sus cosas sin saber para dónde partía, solamente escuchando la voz del invisible. No que se le apareció un ángel del Señor y él lo vio, sino que una voz le habló.
bajó un quejido. Podría alguien pensar que estaba loco y ya está escuchando voces. Pero él le creyó. Se parece a cuando va Pablo. Posteriormente va Pablo y va a entrar a dos ciudades y el Espíritu le dice, no, pasa a Macedonia. Porque en Macedonia uno pudiera pensar, la ciudad se va a convertir. No, solamente estaba esperando un joven carcelero y la mujer que vendía aquí las búsquedas. Dos. Nada más que dos. Y el Espíritu no dejó entrar a Pablo a esa ciudad, ni a la siguiente, aunque tenían sed y estaban cansados, sino que le dijo, sigue, porque vamos camino a Macedonia. El Espíritu guiando a nuestro hermano. Y el relato es interesante, porque el relato bíblico nos dice que un ángel se le apareció. Si usted lee bien el versículo, nos dice, y un ángel del Señor se le apareció y le dijo. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo. Por lo tanto, no podemos asegurar que él lo vio. Lo que sí podemos saber es que escuchó su voz. O en el corazón la escuchó, o audible, o sintió una convicción en su corazón. Porque Dios habla de diversas formas. Hoy día habla a través de hermanos. Pero cuando habla a través de hermanos debemos llevar la escritura. No me puedo tomar y decir, lo dijo el hermano Pastor Johnny, es verdad. No me lo puedo decir así, tengo que llevar la escritura. Porque así funciona. Entonces, habla a través del Espíritu, convicciones en el corazón. Una voz que me habló. Entonces, cuando vemos que no se le apareció un ángel, sino que le habló. En el versículo 39, cuando sale después de bautizar al eunuco, dice que el Espíritu del Señor lo movió. Acá dice que el ángel del Señor le habló. Se piensa que puede ser el Espíritu el que está moviendo y el que está hablando a Felipe. Pero dice que habló. Y me llamaba la atención esto que cuando dice me habló. Porque a Felipe no dudó de la voz que escuchó. Es decir que para Felipe fue conocida la voz. No era una voz desconocida. Recuerdo cuando Jesús sana al ciego de nacimiento en el templo y le dice que es el sano y le echa barro en los ojos y le dice, vean está que Siloé y lava los ojos. Entonces le empiezan a preguntar quién fue y el primero dice, fue un hombre que me ayudó. Después empieza a crecer la revelación y dice, fue un profeta, un enviado de Dios. Después le preguntan, ¿quién fue? Pues se le aparece, lo echan del templo, se le aparece Jesús. Cuando lo echan del templo empieza a hablar y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Cuando el ciego, que los ciegos se le abren los sentidos distintos a nosotros. La audición es distinta, el tacto es distinto. Es más, está más agudo. Por tanto, cuando sintió la voz de este que le decía, ¿crees en el Hijo de Dios? Debe haber sentido la misma voz del que le dijo anda a lavarte el estanque. Y él le pregunta, ¿quién es para que yo crea? Jesús le dice, yo soy. Y el hombre le dice, creo. Inmediatamente creo. Por lo tanto, aquí Felipe no era una voz desconocida a la que le habló, porque él se levantó inmediatamente y fue. Sabía que era Dios. Sabía que la voz de Dios hablando a su corazón. Esa voz no era que la había escuchado por primera vez, ni pensaba quién habrá sido el que me habló. Pero para que pueda suceder esto y poder entender la voz de Dios inmediatamente y poder moverse al tiro, hay que tener
tiempo a solas con Dios. Si nosotros no oramos, o si cuando oramos solamente hablamos nosotros, y no somos capaces de callarnos, y empezar a tratar de escuchar la voz de Dios, tal vez la primera vez no vamos a escuchar nada, tal vez la segunda tampoco, tal vez ni la tercera, ni la décima, ni la número 100 vamos a escuchar algo. Pero en algún momento vamos a empezar a escuchar. Vamos a escuchar cuando el Espíritu empieza a hablar. Y esto sucede cuando hay verdadera intimidad con Dios. Esto sucede cuando nuestra mayor parte del tiempo está en una relación íntima con Dios. Y el mayor tiempo de intimidad con Dios es cuando la estamos pasando mal. Cuando empieza a escasear las cosas. No estoy hablando de lo material, de la alimento. Cuando empieza a haber pérdidas. Es cuando yo más doblo la rodilla al Señor y empiezo a buscar. Y empiezo a querer que Dios, aunque antes me caía mal la hermana Alejandra, hasta la hermana Alejandra se puede parar en una palabra y la voy a recibir de parte de Dios. Porque lo único que quiero es escuchar una palabra de parte de Dios en mi vida. Pero para eso tiene que haber tiempo a solas con Dios. A solas al cuarto de voz, cuando aún no amanece, en quietud y paz con Jesús en todo. Es lo que sucede en el creyente, en el cristiano, cuando entramos en el trato de Dios en el taller del Maestro. Tiempo a solas. Felipe venía de una persecución. Habían matado a su compañero de trabajo. Al otro diácono, a Esteban, lo habían matado a piedrazos. Y él empezó la persecución y también iban detrás de él. Pero había perdido el amor a su vida. Había dejado de su vida tener valor porque había tomado valor la vida de Cristo en él. Felipe entendió que el que hablaba era el Señor. Y no se quedó pegado en la figura, yo vi un ángel, yo escuché un ángel, no se quedó pegado ahí. ¿Qué es lo que hizo? Siguió la instrucción. Siguió la instrucción. A veces nos quedamos pegados en la señal. Nos quedamos pegados en el anuncio. El que me dijo, el que me dijo, el que me dijo. Y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que dijo. No que nos quedemos pegados. Felipe no se quedó pegado ahí. No fue a donde los otros diáconos o a donde los otros que estaban ahí. Dijo, ¿saben que el Señor le dijo esto? Y dice que Felipe se levantó y fue. ¿Con quién fue? Solo. ¿Quién iba con él? El Señor. Y así se movió. Había una gran multitud convirtiéndose de esa manera. Pero a Dios le interesó uno. Un eunuco que venía de adorar a Dios. Un etíope. No era un judío, era un etíope. No vamos a describir porque dicen que puede ser un etíope judío y ahora era un etíope. A Dios le interesó que el mensaje con lo que se fue el etíope llegara hasta los confines de la tierra. ¿Quién estaba llegando con el mensaje? Él mismo. ¿A quién usaba? A nosotros. Pero era Él el que daba la dirección. ¿Qué había en Felipe? Intimidad con Dios. Tiempo a solas con Él. Una amistad, no llamaré más siervo, ahora llamaré amigos. Porque el amigo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, el amigo sabe lo que hace. Y
Felipe se movió en obediencia. Me acordaba de cuando fuimos a Santiago con el pastor Johnny. El pastor dijo: estos tiempos son los últimos tiempos y Dios está haciendo las cosas rápido. Nunca se me olvidó eso. Y Dios está haciendo las cosas rápido. Podría haber esperado que pasara el otro año y el grupo viniera el otro año a Jerusalén a adorar, y ahí se lo quitaron. No había tiempo. Felipe baja. Una vez que el eunuco se convierte y se bautiza, cree en el Señor, se va con la palabra y entiende la Escritura, el Espíritu se la prueba. El Espíritu transforma su vida, llena su cambio en su corazón, le da espíritu nuevo. Dice que toma a Felipe el Espíritu y lo transporta, lo arrebató y lo llevó a una ciudad más arriba de donde estaba. No lo volvió a Samaria, lo volvió a Osopo, en el último versículo. En Azoto, y de ahí subió a Cesarea. Esa fue la ruta. Samaria aquí, bajó a Gaza, y en el camino se encontró, el Señor lo llevó a Azoto, y de Azoto se fue arriba a Cesarea. Esa fue la ruta, no se devolvió a continuar con el trabajo. Y uno puede pensar: ¿y por qué Felipe no se fue caminando a la otra ciudad? ¿Por qué el relato dice que lo tomó, lo arrebató y lo llevó? Porque el tiempo es importante. Porque el tiempo es importante. No podemos perder el tiempo sabiendo si es la voluntad de Dios. Debemos aprender a tener intimidad con Dios, a tener relación con Dios, aprender a callar y escuchar la voz del Señor, para poder movernos en los tiempos perfectos de Dios. No en la voluntad, sino movernos en la voluntad perfecta, no en la permisiva, lo que Dios permite. Hay dos voluntades: una voluntad permisiva y una perfecta voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en la perfecta voluntad de Dios, en los tiempos correctos. Hay veces que el Espíritu está guiando para allá y la iglesia va acá. Por eso la iglesia tiene que buscar dirección, tener visión, saber cómo se está moviendo. No puede una parte del cuerpo moverse en una dirección y la otra moverse en otra dirección. Hay solamente dos trabajos que hace la iglesia. ¿Cuáles son? Evangelizar. Y el segundo, discipular. No hay más. Y a los nuevos los traían, los discipulaban y a trabajar antiguo. Y esto convertía en nuevo. Por eso que Felipe se va. No los discipula, porque habían otros. El Espíritu se preocupó de que otros discipularan. Y eso tenían que salir más arriba. Por eso que en Roma, cuando llegan a Roma, y Pablo habla de Roma, de la fe de los romanos, no había llegado ningún apóstol todavía ahí. Y ya había una iglesia con una fe sobresaliente. ¿Quién llegó a Roma? Alguien con el Evangelio, algún hermano que escuchó palabra del Señor, lleno de espíritu, y partió a Roma y le habló a la gente, y la gente se convirtió. Y a pesar de las persecuciones, la gente permanecía en la fe. Se hacía allá en Jerusalén era igual. Debe haber estado. En Jerusalén también los perseguían, los mataban y los metían en las cárceles. Y después en Samaria también. Y había uno que se llamaba Saulo, que ahora anda predicando por ahí, que se llama Pablo. También se convirtió. Así es como actúa Dios. Esto es lo interesante. Debemos movernos en el tiempo perfecto, en la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que tener oídos sensibles. Deje un tiempo de la oración a escuchar
escuchar. Es un tiempo de oración escuchar, para que Dios también hable. Calle la boca. Se lo digo por experiencia personal. Me lo tuvieron que explicar. Porque en el tiempo de mi proceso yo oraba, y hablaba. Hasta que llegó una persona y me dijo, soy mala escucha. Amén. Amén. Yo sé que sí. Me están llamando más por allá afuera. Entonces, hasta que me dijeron, cállate. Y empecé a escuchar. Arrodíllate. Ora y cállate. Y empecé a pasar tiempo en silencio. Y después de 6 meses empecé a escuchar la voz de Dios. Casi a un mismo. Con convicción en el corazón. Entendiendo que era Dios el que estaba hablando en mi vida y estaba en el proceso. Cometí errores con eso. Te voy a contar para que no lo suceda. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios, empecé a contar. Dios me dijo. Ay, Dios se lo reveló, Dios me dijo. Y cada vez que yo contaba, porque debe haber habido altivez en mí, aunque haya digan que yo soy humilde, uno lo cuenta por altivo, a mostrar que también es más espiritual que el resto. Se me revertía el asunto. Hasta que alguien vino y me enseñó y me dijo, acuérdate de la historia de José. El hombre tuvo un sueño y vio que el sol y la luna se inclinaban, y las espigas que estaban ahí, y el papá entendió, Jacob entendió el sueño, y le dijo, ¿cómo es eso que tu mamá y yo nos vamos a inclinar delante de ti? Y los hermanos sintieron sed y lo vendieron. Usted podrá decir que ese era el propósito de Dios. No lo sabemos. Pero fue el método que usó Dios para corregir a José. Cuando Dios le hable, lo importante es la instrucción. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué me dijo el Señor? Si le da una palabra para la hermana, déle la palabra a la hermana. Si la hermana lo hace caso o no le hace caso, ese no es problema mío. Si Dios me da una palabra para la hermana, y yo le digo, hermana, palabra del Señor, esto. Si la hermana no lo escucha, problema de ella. Si la hermana no hace caso, problema de ella. Yo di la palabra y me olvidé. Porque soy un mensajero. No estoy recordándolo. Acuérdense, hermana, la palabra. Acuérdense lo que le dijo el Señor. Acuérdense porque se nos fue el trabajo. Y tampoco va a comentarlo. Dios me mandó a decírselo a la hermana. Eso es todo. Lección aprendida. La obediencia parte cuando entiendo que viene de parte de Dios la palabra. Para que Dios abra la vida, tengo que hablar sin nada. Y tengo que tener tiempo solo con Dios. El Espíritu tiene que venir de Dios. El Espíritu tiene que ser el que viene de Dios. Lo otro que es interesante en la vida de Felipe es que había un solo hombre al que le fue a hablar. Dios mueve una persona para hablar a uno. Dios mueve a Pablo y a un equipo a hablarle a dos. Lo que pasa es que Dios nos ve como vemos nosotros. Nosotros miramos donde hay multitudes que pueden crecer. Dios ve el escenario completo. Y cuando vio a Etiopía, Dios vio a Etiopía. No vio solamente el mundo ahí. Dios vio cómo iba a llegar a toda Etiopía. Cuando usted lee el Apocalipsis, cuando lee las profecías que hay de Isaías, que hay de Jeremías, que hay de Ezequiel,
Vea cómo habla de los etíopes, lo que van a alcanzar los etíopes. Hoy los etíopes fueron reconocidos por los judíos, hoy como verdaderos judíos, y pueden regresar los etíopes judíos a Jerusalén, no solamente por fe, sino porque son hermanos de sangre. ¿Qué estaba mirando Dios? Dios estaba mirando el escenario completo. Dios no se mueve por cantidades, se mueve por propósitos, por naciones. Y es distinto a los hombres. Por el horario, vamos a aplicar. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué podemos extraer de esta palabra para nuestros tiempos? Que bueno, Felipe, solamente eso no. Dios está buscando hombres como Felipe. Dios está buscando hombres espirituales, obedientes, sorprendentes en lo espiritual. Sorprendentes. Hombres que no juzgan, sino que actúan. Que saben juzgar. No juzgan a los demás, saben juzgar la situación por la conciencia, porque el espíritu está compuesto por la conciencia de la intuición y la comunión o la adoración, que la conciencia discierne, juzga correctamente cuando es Dios. Y esto, hermano, es interesante dentro de la vida del cristiano, porque para nosotros, cuando nosotros creemos que algo es de Dios, lo creemos así, sin evaluar mayor y sin saber las consecuencias. Pero la conciencia es la que dice, la conciencia del Espíritu es la que dice si lo que estoy sintiendo, la revelación que estoy teniendo, viene de Dios o no viene de que me han hablado, o lo que yo pensé, o la almohada. Porque el consejo que me dio mi madre una vez me dijo: hijo, la almohada no es buena consejera. No se ponga a pensar con la cabeza del almohada lo que va a hacer. Eso le va a salir pésimo. Si quiere un consejo, vaya a la rodilla, no a la almohada. Entonces, la conciencia discierne si es del espíritu o es del alma. Porque en el alma está la personalidad del hombre. Ahí están mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Es que yo creo, eso viene del alma. Es que yo pienso, eso viene del alma. Es que la Biblia dice, eso viene del alma. Ahí es donde y esto, la conciencia lo tiene que discernir. Porque por eso dice la Biblia que el que cree, el espiritual, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién sabe lo que el Espíritu está haciendo? Felipe, ¿estáis loco? ¿Cómo voy a dejar toda esta gente aquí que se está convirtiendo y va a ir por un puro mundo? ¿Quién va a quedarse aquí? No te muevas. Pablo, no vayas a Jerusalén, decía el hermano de Éfeso. Porque el Espíritu dijo que te iban a llevar prisionero, te iban a arrestar, te iban a golpear, te iban a encarcelar. No vayas, Pablo. Pero Pablo lo juzgó todo. ¿Quién pudo juzgar a Pablo por lo que hizo? ¿Quién puede decir se equivocó el apóstol Pablo, no tenía que haber ido a Jerusalén? Porque cuando estaba en Jerusalén prisionero, fue el Señor el que se le reveló y le dijo: Pablo, así como has sido testigo aquí en Jerusalén, también me vas a ser testigo en Roma. Así que cobra ánimo, para esto te preparé. Estaba bien lo que había decidido Pablo. ¿Qué lo hizo? Discernió correctamente. Correctamente. ¿Podía ser juzgado, hermano? No podía ser juzgado. ¿Quién lo movía? El Espíritu. Para que pueda haber eso en nosotros.
tiene que haber consagración. Y la consagración tiene que ver con ser apartado, dejar todas las cosas que contaminan, dejar mi pensamiento, mi voluntad, mi forma de ser, mi personalidad tan destructiva, y entender que el Espíritu es que me guía. Pero para eso, lo primero que debo descubrir es que el gran obstáculo para que Dios haga una obra en mí, como la hizo Felipe, soy yo. Cuando yo distingo que soy yo el obstáculo, yo debo cambiar, que hay áreas de mi vida que tienen que ser modificadas, empiezo a consagrarme al Señor, a apartarme. Hubo gente consagrada al Señor. En la antigüedad, Aarón fue consagrado al servicio. Los levitas en tiempo de rey Ezequías dice que se consagraron al Señor. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos consagremos al Señor. Consagremos nuestra vida, nos apartemos, dejemos todas las cosas que contaminan, que ensucian mi relación con Dios y empecemos a dedicarnos al servicio del Señor. Alguien podrá decir: a mí nunca Dios me hablaba, nunca un ángel del Señor me hablaba. Dios habla a través de la Escritura. La gran comisión dice: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. ¿Quién habló ahí? El Señor. ¿A quién? A nosotros. ¿Ha hablado el Señor a su vida? Ha hablado. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a nuestra vida en la Escritura. No espere solamente que aparezca un ángel del Señor. No aparezca que venga la hermana Angélica y le diga hablando en lengua una palabra y en un momento que la dijo, ¡pah! Esa era. Busque, tome la palabra del Señor y haga la vida de usted. Tráigala a su corazón, atesórela. Dios hablando a su vida. Si la hermana le va a venir a hablar, si la hermana le va a hablar, si la hermana le va a hablar, si la hermana le va a hablar, usted lo que le habló lo lleva a la Escritura y lo confirma. Y ni tiene que mirar, cuando examina la Escritura, a quién se dedica, los tiempos, los motivos, el contexto, y de ahí aplicarlo a su vida. Así se estudia la Escritura. No se lee y listo, eso es lo. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Todo lo puedo Cristo que me fortalece, listo, ya todo lo puedo Cristo que me fortalece. No es así. Primero Pablo dice: he aprendido a ser enseñado en riquezas y en escasez. Me enseñaron así y me enseñaron acá. Conozco las dos caras de la moneda. Y puedo decir que cuando me va bien, lo puedo en Cristo, y cuando me da mal, lo puedo en Cristo también. Eso es lo que está diciendo. No hay llegar y parar y decir todo lo puede Cristo, y que vaya alguien de afuera y dice: no se preocupe, si todo lo puede Cristo que lo fortalece. No se aplica así ahora. Entonces, tengamos intimidad con el Señor, comunión, busquemos su nombre, seamos guiados del Espíritu, consagrémonos al Señor para que nosotros, mi persona y lo mío, menguen y lo del Espíritu. Podamos ser verdaderos hombres espirituales. El Señor le bendiga, el Señor fortalezca su vida y siga hablando. Si no le gustó, pídale al Señor que cambie el predicador de tu vida. Padre, gracias por la palabra, gracias porque tú eres bueno y misericordioso, gracias porque quieres cada momento de nuestra vida tú hablas a nosotros, bendito Dios, y va perfeccionando en este camino de santidad. Señor, permite que podamos menguar, bendito Dios, y tú crecer en nosotros. Permite que podamos aprender a escuchar tu voz, a que nuestro oído sea sensible al sonido de tu voz, que podamos callar también en los tiempos de oración y podamos dejar que tú hables a nuestra vida. Señor, todo te lo pedimos,
especialmente que lo nuestro disminuya, bendito Dios. Que mi personalidad disminuya, Jesús. Que seas tú tomando el lugar que te corresponde y podamos ser una iglesia verdaderamente guiada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.